Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Déjenme explicarles cómo está dividido el material. Si lo tienen en sus manos, amados, les pido que lo abran. Si lo tienen en sus manos, les pido que los abran. Y todos los que están en online, todos con su PDF, yo les sugeriría, de verdad, se los digo con toda la experiencia, nunca es fácil tomar algo en online y decir ahí lo diligencio, porque eso no es fácil. Impriman el material, inviertan en imprimir el material. Eso es oro refinado. Usted se va a acordar de mí, que usted lo va a volver a necesitar cuando usted esté necesitando enseñar una clase como esta. Está conmigo, ¿verdad? Tienen la primera hoja, que es el bosquejo de todas las lecciones. ¿La vieron? Primero que todo, quiero darle las gracias por invertir. Gracias. Les aseguro que fue la guerra más profética que he vivido en toda la semana con este material. Pero gracias a Adonai lo tenemos. Bueno, entonces tenemos, en la primera hoja tienen el bosquejo. En la parte de abajo del bosquejo tienen las citas bíblicas que vamos a memorizar. ¿Las ven? Listo. En la última parte, a excepción de los de inglés, en la primera hoja tienen el calendario, ¿cierto? Para los de español tienen el calendario. Los de español tienen el calendario. ¿Lo tienen? El calendario. Los de español. Ok. Todo el calendario 2024, desde enero hasta diciembre, con las Moedín de Adonai. Todo lo que vamos a hacer. Usted tiene que separar esas fechas, porque en esas fechas usted no se puede comprometer, irse a la playa, irse con el tío, con la abuela, ni con el gato. Es separado. ¿Estamos? Bien. Luego tenemos la primera hoja, ahora sí, que está el bosquejo de todo lo que estamos hablando y las citas bíblicas. Para los de español, en las últimas dos hojas, tienen las citas de memorización como en cuadritos. Miren a ver si lo ven. Las últimas dos hojas de los de español. ¿Qué quiero que hagan con esas 7 citas bíblicas? Las van a recortar en su casa, las van a colocar en el estuche de su folder, son 9, perdón, las van a cortar, así es como se memoriza, se los aseguro. Si la dejan en el folder, se les olvida. Las van a recortar las citas bíblicas, si son un poquito más osados, las meten en una bolsa de zipper, como lo haría yo. Pero pues, exacto, si pueden, háganlo. Colóquenlas en lugares como cuando usted tiene, ¿cómo se llaman los post? ¿Cierto? Las cositas que ustedes colocan para recordar. Post-it. Colóquenlas en la refrigeradora, en el baño, y vayan recordando y vayan memorizando. Una cita bíblica por semana. Le juro que no le voy a dejar pasar
sin que no se las memoricen. Así que, así usted me diga, no, yo no vengo a este Shabbat, desde la casa lo voy a perseguir. Todos nos vamos a memorizar, niños, jóvenes y adultos, y se los valgo en inglés, por supuesto. Y aquí tienen el material de trabajo, ¿cierto? Yo ya lo traigo listo, ustedes van a estar pilas. Cuando yo lo presente, ustedes van a ir diligenciando el material a través de lo que yo voy a estar dictando. ¿Están conmigo? Yo les voy a hacer varias recomendaciones, amados, porque este material es único. Existe mucho material del libro de Romanos, pero nunca de Torá. Eso es lo más difícil de encontrar. Les hice el material. Ese es un material hecho por nosotros directamente de casa. Ese es un pan especial, mejor dicho, para entender el libro de Romanos, porque Pablo es muy mal entendido en la épica cristiana. Entonces, marquen sus carpetas. Bueno, vamos entonces todos juntos y vamos a entrar de lleno al libro de Romanos. Uno es el que entra y otro va a ser el que salga de esta maravillosa experiencia espiritual. Libro de Romanos. ¿Alguna vez usted se preguntó, si no somos romanos, sino israelitas, por qué existe un libro de Romanos? Nosotros no deberíamos de decir libro de Romanos. ¿A cuáles romanos? Diga conmigo, vamos a aprender hoy. Tenemos mucho que aprender del libro de Romanos, mucho, mucho, mucho. Así que Padre, en el nombre de Jesús, a nuestro Mashiach Israel, vivifícanos. Que la carne mengue y que el espíritu crezca. Y que Padre, en nosotros se despierte el amor por tu Torah. Bendito Padre, te pido que ministres a través de este libro de Romanos nuestros corazones. Y Padre, ante todo te pido que seas tú queriendo colocar el querer como el hacer, que se valore lo que se está trabajando hoy en día, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, a nuestro Mashiach Israel, y todos dijeron, Baruch Hashem. Listos. Entonces, voy para el Pop Center. Ok. Vamos entonces a hablar hoy acerca de Pablo. Y vamos a hablar acerca de Pablo en el sentido de su biografía. ¿Quién era Pablo? ¿De dónde salió? Ahí están las citas bíblicas. Y la primera cita bíblica que nos vamos a memorizar esta semana se llama Romanos capítulo 3, verso 31. Lo tienen ahora si ustedes en inglés, eso sí lo tienen ahí en sus bosquejos. Luego, por la fe invalidamos la ley, pregunta Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, entonces vamos a ver la carrera de Pablo y vamos a investigar cómo fue la trayectoria de Pablo a la luz de la Torá. Vemos que el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8, léala conmigo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Adonai, juez justo en aquel día, y no solo a mí. No solo a mí, dice, me espera la corona de justicia. Entonces, cada uno de nosotros está peleando una carrera. Todos digan, yo estoy peleando una carrera. Hay un problema aquí, que mucha gente se cansa en la carrera. No dice, traté de pelear la buena carrera.
Dice, he peleado la carrera, o sea, la terminó. Hay gente en Torah o en cristianismo que la carrera le quedan 10 años, 20 años y desistió. Y ya le parece demasiado tiempo. Pablo dice, he peleado la buena carrera de la fe. Y esa es la forma en que nosotros vamos a trabajar el libro de Pablo, el libro de Romanos. Vamos a la biografía. ¿La tienen todos ahí? Biografía. Nombre judío. ¿Cómo es el nombre que tenía Pablo? Judío. Se ha tratado a este hombre como si fuera romano inconverso. Vamos a hablar de este hombre. Saulo es un nombre judío que vivía o que nació en Tarso. Etimológicamente significa invocado. ¿Qué significa Saulo? Invocado. Nació en el 5 al 10 después del Mashiach. Pablo no nació en la época de Mashiach. Pablo nació después del Mashiach. ¿Están conmigo, no? O sea, él no caminó con el Mashiach. De hecho, les voy a hacer la aclaración. Él no era uno de los apóstoles escogidos de Yeshua. Es tremendamente importante lo que voy a explicar. Porque a los 12 se les dio una comisión porque los 12 fueron testigos, pero Pablo no fue testigo vivencial. ¿Están conmigo? Ahora les voy a explicar por qué estoy haciendo énfasis en esto. Nació en Sicilia, Roma, Cilicia, perdón. Acuérdense que yo soy daltónica. Nació en Cilicia, ¿cierto? ¿Dónde? En Roma. Es sumamente importante explicar esto, por eso creen que él es romano. Sí y no. Cuando yo les diga a ustedes, explícame por qué Pablo nació en Roma, ustedes me tienen que explicar perfectamente eso. Pablo es llamado el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones. Amén. Las dos cosas es llamado Pablo. Él fue llamado a una dirección completamente diferente, sí. De hecho, se entiende que sí. Pero vamos a ver entonces, en esa biografía, como la biografía de Abraham, a ver, pastora, explícame, miren, necesito que ustedes entiendan esto muy bien, amados. Se los voy a decir por qué. Porque si ustedes no me entienden a mí, la primera parte de la enseñanza, les va a costar entender toda la explicación de la ley de la Torah en Pablo. Entonces, listen to me. Cuando Yahweh llamó a Abraham, se llamaba Abraham sin la introducción de la H en el nombre de Abraham. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Lo llamó y le dio las promesas antes de que se circuncidara. Muy importante. Cuando Yahweh llama a Saulo de Tarso, lo llama desde el vientre de su madre, que llegó en el momento donde viene la conversión. Eso es diferente, pero lo llamó desde el vientre de su madre. Si usted ve el nombre invocado y si usted ve la forma como él creció, ya estaba preparado desde el vientre de su madre. Muchos de nosotros ya fuimos seleccionados desde el vientre de nuestra madre. Diga conmigo, ¿por qué no dice todos? Hágase esa pregunta y yo le voy a dar la respuesta al final. Entonces, en la biografía de Pablo, su nombre romano, que etimológicamente significa pequeño, etimológicamente le fue llamado Pablo. Amén. Que significa pequeño, o apóstol de las naciones, o apóstol de los gentiles.
¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre etimológico judío? Lo que significa su nombre judío, Saulo de Tarso. Muy bien. ¿Y cómo es su nombre etimológicamente romano? Pequeño. Qué increíble, ¿no? El apóstol más apóstol fue considerado pequeño entre todos los demás. Saulo, entonces, la pregunta, nos vamos a las preguntas y aquí vamos a discutir la pregunta. Saulo fue injertado en el olivo original. Contésteme la pregunta. ¿Por qué? Entonces, síganme. Muy bien, vamos muy bien. La pregunta, ¿Saulo fue injertado en el olivo original? ¿Saulo recibió su identidad? No. ¿Saulo necesita el convenio? A ver, muy bien, muy bien. Saulo no necesita ser injertado porque él está injertado. Él es judío de judíos. No ha sido cortado del olivo original. Saulo necesita identidad. Yo soy judío de judíos, circuncidado al 8º día. ¿Qué otra identidad usted me va a pedir, pastora Pili? ¿Saulo necesita identidad? No. ¿Quiénes necesitamos identidad? Nosotros, porque no sabemos quiénes éramos. Nosotros creíamos que éramos pentecostales, bautistas, metodistas. No éramos ni chicha ni limona. ¿Sí me hago entender? ¿Nosotros necesitábamos injerción? Sí. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Israel y de las promesas. Necesitábamos injerción, identidad. ¿Necesitábamos la Torá? Sí. Porque no teníamos ni idea de la Torá. Convenio. ¿Necesitábamos salvación? Sí. Porque sin Yeshua no podemos ser injertados. Sin la injerción no tenemos identidad. Sin identidad no tenemos las promesas. Sin las promesas no tenemos redención. ¿Están conmigo? Nosotros necesitamos todo el paquete completo. Pablo necesitaba un paquete. Como se los he enseñado siempre, Judá es diferente en su salvación. Deme una amén ahí. Entonces Saulo necesitaba salvación. Remisión. Remisión, la palabra más correcta es remisión. Veamos ahora en vivo y en directo la conversión de Pablo. Nuestro Señor Jesús, la noche en que lo traicionaron, tomó pan y, habiendo dado las gracias, lo partió y... Bienvenido, amigo. Por favor, siéntate con nosotros. Hazme caso. No soy tu amigo. ¡Cogedlos! ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? ¡No, por favor! ¡Corred, corred! ¡Salgamos de aquí! ¡Corred, por favor! ¡Detenedlos! Decid a todos vuestros amigos, a todos los seguidores de Jesús, que yo, Pablo de Tarso, os encontraré. Dios está de mi parte. ¡Vamos, sal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No he hecho nada! ¡No! De repente nadie habla de Jesús. No puedo creer que hayan renunciado a él. Dime, ¿dónde están? No lo sé. Lo juro. Damasco. ¿Alguien dijo Damasco?
No sé por qué huyen de mí. Deberían estar agradecidos. Les estoy salvando del veredicto de Dios. ¿Acaso les importa Dios? No. Abandonaron a Dios para seguir a esa escoria analfabeta y sucia. ¡Vamos! ¿Quién eres? Dime quién eres. Soy Jesús, al que persigues. ¡No! ¡No! ¡Jesús está muerto! ¡No! ¡No! ¡Mis ojos! ¡Estoy ciego! Tremendo, ¿no? Una conversión única y total. Usted sabe que ahí, en esos microsegundos que nosotros vemos, fue revelada la visión celestial. A él se le reveló todo lo que le sucedió a Yeshua en la estaca de ejecución. Él vio a Yeshua. Todos vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 11, verso 22. Abran sus Biblias. Segunda carta a Corintios, capítulo 11, verso 22. ¿La tienen? Dice, cuando la tengan me dicen amén. Ok. Todo la leemos al unísono, mejor dicho. Yo soy igualmente osado, dice Pablo. Pablo se identifica completamente. Desde su nacimiento tiene identidad, está injertado, tiene convenio y tiene las promesas. Solo le faltaba su remisión de pecados. ¿Está conmigo, verdad? Muy bien. Entonces, esta parte es sumamente importante para lo que viene. Si alguna persona duda de esta parte, tiene que revisar muy bien el material para poder avanzar. Entonces, ¿necesitaba Pablo salvación? ¿Necesitaba ser salvo? Necesitaba remisión de pecados. Por eso es tan importante entender la vida de Pablo. Porque Saulo conocía la tribu a la que pertenecía, conocía su identidad y conocía su convenio. Repítame las características, por favor. ¿Qué conocía? Ajá. Su nombre. Su convenio. ¿Qué más? Entendía que era israelita. Entendía todo el propósito de lo que el Padre había hecho para él. Ahora, ¿dónde nos dice la palabra que Pablo identificó su tribu? Vamos todos a Filipenses capítulo 3, verso 5. Necesito que usted busque las citas bíblicas en su Biblia. No me crea, me puedo equivocar. Dice, todos, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Se sabe por qué Pablo nació de la tribu de Benjamín? Los eruditos y los sabios, esto me lo aprendí. Bueno, yo creo que yo ya lo había enseñado, pero pues le voy a dar el crédito a mi maestro. Yo antes de haber hecho esto, hice 12 lecciones completas de Pablo en una universidad hebrea, y durísimos, porque son unos duros en
en trabajo. Y ya lo había entendido, creo que yo en alguna vez lo había explicado, pero le voy a dar el crédito de nuevo al maestro. ¿Sabe por qué Pablo nació de la tribu de Benjamín? Dígame, maestro Benjamín. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿De qué tribu era? ¿Y qué hizo? Ajá. ¿Y por qué Pablo nace en la tribu de Benjamín? Porque tenía que perseguir al rey de reyes y señor de señores. Pero tenía que ir mucho más allá, y el ir mucho más allá era redimir lo que había pasado con Saúl. Entonces Pablo es como la segunda parte de lo que sucedió con el rey Saúl. ¿No les parece maravilloso lo que estamos hablando en este momento? A raíz de la palabra. Bien, él recibe la visión celestial que está en el libro de Hechos capítulo 26. Él recibe la visión celestial y le cuenta a alguien, que voy a hablar de ese alguien, de esa visión celestial. Pablo nunca dijo: yo soy de la secta El Camino. A ellos los trataban como la secta del Camino, porque Yeshua se identificó como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Pablo, si usted no encuentra en los escritos, Pablo nunca se identificó. Usted lo ve, él lo dijo: hebreos de hebreos, israelita de israelita, de la secta del Camino. Él nunca dijo eso. Él nunca se identificó con un tipo de denominación. Él se identificó con Israel. Diga conmigo: como yo. Pero en un tiempo nosotros nos identificábamos con la denominación. Pablo se identifica, y todos tenemos que recibir la visión celestial. La visión celestial es Yeshua HaMashiach. ¿Están conmigo, verdad? Muy bien. ¿Vamos bien? Leamos la visión celestial. Cómo Pablo recibe la visión celestial. ¿Y qué fue lo que pasó en el libro de Hechos, capítulo 26? Leamos. Bueno, no, perdón, discúlpenme, me estoy acelerando un poquito. Sí, leámosla. Hechos, capítulo 26, verso 16 al 18. ¿La tienen? Ajá. Y de aquellas, ¿sí?, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satán a Adonai, para que reciban por fe en mí necesito que resalte la palabra remisión, que ya la he enseñado. Enseñé la diferencia entre remisión y redención. Entonces ahora veamos el bosquejo. Vamos a ver el bosquejo. Vamos a entrar y les voy a invitar a leer una carta, epístola. Vamos a la epístola de Pablo. Ahí la tienen, ¿sí o no? ¿La tienen o no la tienen? ¿Están ubicados con el material? Ok. Tienen el nombre del libro. El nombre de ese libro es la epístola de Pablo a los romanos. ¿Cómo es el nombre del libro correctamente? Epístola de Pablo a los romanos. Óigame, ayúdenme, colaboren. Epístola. Muy bien. A los romanos. A ver, pastora, un momentico. ¿Y qué es una epístola? En griego esa palabra, epístola, es algo que se le está comunicando a alguien, que tiene que ver con todas las naciones, pero se está comunicando a alguien. El nombre entonces, que es la palabra epístola, es una carta. En griego se llama epístola. ¿Está conmigo? En español, ¿qué es?
Carta. Y si yo les digo epístola, ¿yo qué estoy hablando? Griego, en griego. ¿Qué significa en griego? Se llama epístola. Y es a los romanos, no de los romanos. Diga, una carta escrita a los romanos, no de los romanos. ¿Sí o no? ¿Me entienden lo que? Porque nosotros decimos, leamos el libro de los romanos. Disculpe, en la Biblia no hay un libro de los romanos. En la Biblia hay una carta escrita a los romanos. ¿Está conmigo, no? Muy importante. Esa carta es una misiva formal que se dirige a un conjunto de personas, especialmente las enviadas por los apóstoles, a las diversas comunidades de creyentes de Torah en Yeshua HaMashiach. Entonces, en ese tiempo no había Nuevo Testamento. ¿Cómo se escribían? Cartas. Esa carta se enviaba a todas las sinagogas de todos los sitios de Torah. No habían iglesias cristianas. Si me hago entender, ¿cierto? Ok, muy bien. La diferencia entre la carta, esa epístola, ese destinatario, es que esta carta no dice, como dice Filipenses 1, que también es otra epístola, como está escrito, era el escriba, o más correctamente, el manuense que escribió la carta puede aparecer al final de la epístola. Entonces dice, vamos, todos a Romanos 16, 22. Vean el detalle. Al principio entender lo que estoy diciendo no es fácil porque estoy dando toda la introducción del libro de Romanos. 16, 22. ¿Qué dice? Yo, Tercio, que escribí la epístola. Entonces, Pablo le dicta la epístola, ¿a quién? A Tercio. ¿Pero Tercio es el que escribió la carta? Sí, claro. ¿Pero es inspiración de Tercio? No. ¿Quién dictó la carta? Pablo. Muy bien, excelente. Entonces, ya llegamos a varias cosas. Hemos llegado a varias conclusiones. Voy suave pero profundo. Pablo, hebreo de hebreos, israelita con identidad, habiendo tenido su remisión de pecados, es comisionado para llevar el evangelio a los gentiles, comillas, porque vamos a hablar de los gentiles aquí. Y Pablo tiene un manuense a quien le dicta la carta de la epístola de los romanos, y ese se llama ¿cómo? Tercio. Muy bien. Y cuando se dice que es una epístola a los romanos, es para todas las congregaciones de Torah. Todas las sinagogas de Torah. Van conmigo, ¿verdad? Muy bien. Esa información la tienen ahí en las diapositivas. La epístola a los romanos sigue siendo el texto fundamental en la conversión de millones de personas. Romanos es el libro donde todo se esclarece o todo se oscurece. Por eso la cristiandad leyó el libro de Romanos por manos de las escuelas de la Reforma. Cuando esa epístola llega a las manos de las escuelas de la Reforma, Pablo es entendido muy mal interpretado en las escuelas de la Reforma. Ahí es cuando se dice la ley fue abolida. Pablo lo dice. Me hago entender, ¿cierto? Pero cuando vamos a estudiar este libro frente a los desafíos de la Torá, versados en Torá verdaderamente, entendemos que Pablo nunca abolió la ley. Por el contrario, es el libro fundamental para estudiar la ley. Es más,
Este es el libro que levanta el poder del Ruaj HaKodesh en nuestras vidas como nunca. Le pido que no se pierda ni una sola clase. Se le conocía entonces como el camino. Yo ya lo leí en Romanos capítulo 3, verso 23. Y dice en Romanos 6, 23 y 10, 9 que la base de la salvación, esos 3 versículos son el centímetro cúbico de la salvación. Romanos es la explicación del evangelio. Baruch Hashem. Mientras los evangelios tratan la vida, muerte y resurrección, ¿cuáles evangelios tratan la vida, muerte y resurrección de Yeshua? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Recuerdan las 4 colores de la? Yo solo enseñé. Cuando yo enseñé todas las piezas del Mishkan, expliqué que los 4 colores que tenía la puerta de entrada al atrio eran la tipología de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Se acuerdan que eso lo enseñé? Los 4 colores, que lo tenemos aquí arriba en el techo en los 4 colores. Bien. Romanos entonces explica lo que puede hacer el evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos el evangelio de Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Romanos nos explica por qué necesitamos la gracia transformadora. Dígale al que está a su lado, este libro. Gracias, hermano Miguel. Espero que haya más gente aquí participando. Este libro, me enseña la gracia transformadora de Yeshua. Usted se puede quedar con la salvación y no entender la gracia salvadora. Miles de personas se han quedado con la conversión y no han pasado a la gracia salvadora. Es más, miles de personas se han amparado en la gracia sin entender la transformación. Espero que usted se amplíe en el conocimiento. La epístola a los romanos está dirigida a los miembros de la Quejilá de Roma, porque en Roma había una Quejilá, una sinagoga. No era una epístola para los romanos en cuanto a geografía. ¿Me hago entender, cierto? Diga conmigo, había una Quejilá. Es como que nos enviaron una carta a la Quejilá de Cherryville. ¿Me hago entender, cierto? Ok, vamos a Romanos 1:7. Búsquenla. ¿Qué dice Romanos 1:7? Ajá. Muy bien. A todos los que están en Roma, la Quejilá, a estos les envío esta carta y les voy a explicar qué es la gracia transformadora. Y entonces ahí va a empezar todo el proceso. Recapitulemos para ver si me están entendiendo. Bien. Pablo. ¿Quién era Saulo? Muy bien, excelente. Pablo, ¿quién es Pablo? Muy bien. ¿Qué hace la vida de Pablo? ¿Qué pasa en la vida de Pablo cuando tiene su conversión? Sí, muy bien. Pero ¿qué pasa en la vida? Se le da una comisión, a los apóstoles dieron comisión, les dijeron vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, las nuevas a todo aquel, desde Judea, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. A Pablo le dijeron vaya por los que están perdidos, gentiles, que vamos a hablar de gentiles, y todas las naciones, porque el evangelio no es solo para las 12 tribus perdidas de la casa de Israel, o las 10, o las 11, las 9, las 8, las 7. El evangelio es para todo el que necesite de la gracia salvadora. ¿Están conmigo?
Y a Pablo le dieron esa comisión diferente a los 12 apóstoles. Por eso es que nosotros tenemos que entender cuál es nuestro papel ahí. Los orígenes datan de poco después del día de Shavuot. Después del día de Shavuot, ¿qué pasó en Israel? Momentico. ¿Entendimos la geografía? Ahí tienen un mapa. ¿Ahí lo tienen? ¿Sí? Ok, perfecto. Es muy importante explicar esto. En los tiempos de Yeshua y en los tiempos de Pablo, Israel estaba bajo la adjudicación de Roma. ¿Me hago entender, cierto? Dígame amén. El Imperio Romano. Entonces es sumamente importante explicarles que como estaba bajo el Imperio Romano, no era que ellos fueran romanos, estaba bajo el Imperio Romano. Pero el israelita que nacía se registraba como israelita. ¿Me hago entender, cierto? Bueno, entonces, bajo esa categoría, en lo que estamos hablando, la Quejilá, Jerusalén estaba en ese momento celebrando la convocatoria de Shavuot en los tiempos de los 50 días del Omer. Dígame amén. Estamos devolviéndonos del tiempo. Estamos hablando de la muerte de Yeshua. Viene el tiempo de los 50 días. Jerusalén está esperando la llegada de Shavuot. Están celebrando Shavuot. Y habían en Jerusalén de todas las naciones de la tierra judíos. ¿Sí o no? Ok. Y ahí viene Shavuot. Esos judíos que estuvieron en el tiempo, que recibieron, recibieron la impartición del Ruaj HaKodesh. Varones, ¿qué hacemos? Arrepentidos, les dijo Pedro. ¿Cierto? Ellos es lo considerado como la sinagoga que se esparció hacia Roma. Una se quedó en Jerusalén y la otra es la sinagoga de Roma. Son la Quejilá en Roma, no romanos, sino en Roma. Diga en Roma, no de los romanos. ¿Están conmigo, no? Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Están confundidos? No, pero ustedes, o sea, esto es exacto. Esto. Si usted sienta a un hermano de Judá aquí sentadito en una silla y le dice esto que yo estoy explicando, dice, Nati, ¿usted entendió? Nada. ¿Por qué? Porque pues ellos no vienen de la historia de nosotros de entender a Pablo. Pero ustedes, hermanos, sí, porque ustedes han sido más evangelizados en el Brit Hadashah que en el pacto anterior. ¿Sí o no? Pero cerrados hasta los tuétanos ustedes, porque yo los veo como si estuviera empezando A, E, I, O, U. Al principio va en el libro, pero si yo estoy llevando el bosquejo y usted tiene ahí las fichas. Sí, voy más despacio. Si voy más despacio, termino a las 4:30. ¿Qué importa, cierto? Bueno, vamos ahora a ver si Pablo era un estudiante de Torah a la manera de hoy. ¿Se saca la manera de hoy? Todos estudian Torah como se les da la gana. Diga conmigo, menos nosotros, pastor. Sí, no, yo considero que esta quejila es muy especial. Cuando se les da la gana también. Bueno, sí, porque tampoco es así como que ¡qué brutos! No, bueno, sí, pero no, sí obedecen. Entonces ahora vamos a estudiar, porque es sumamente importante explicar si Pablo era un estudiante de Torah, youtuber de ese tiempo. Si Pablo era un estudiante de Torah, ¿con quién estudió Pablo? Porque conforme con quién estudió, así es el discípulo.
Si me hago entender, usted no vaya a decir que usted es un discípulo mío si usted es un estudiante mío, porque lo negaré. Yo pasaré allá al frente a la corte celestial y dirá, no lo conozco. Si lo vi en estudio bíblico, pasó por el lado mío y ni lo conocí. No vaya a decir eso. Si usted es estudiante de una persona, usted tiene que entender que usted habla el lenguaje de esa persona. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, Carlita. Carla enseña Torah y todo el mundo me dice, esa es hija suya. Ah, porque ya ha absorbido. Yo la he visto como absorbido. Usted no me puede decir, yo soy estudiante suyo. Ay, amigo, me negarás 3 veces. Pablo estaba bajo autoridad doctrinal, porque en Torah, en Israel, todo el que esté estudiando Torah está bajo una autoridad legal. ¿Me hago entender? Nadie estudia como hoy en día, que la gente dice, no, yo ya no necesito ningún rabino. Pero discúlpeme. Era un estudiante de Gamaliel, era un famoso maestro judío cuyo nombre se menciona 2 veces en las escrituras en el Brit Hadashah. Vaya todos a Hechos capítulo 5, verso 34 y dígame un amén. Hechos capítulo 5, verso 34. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 5, verso 34. Mire que este hombre era un hombre sumamente, diga conmigo, jurista. Voy a explicarles algo, amados. Hay gente en Torah que es especialista, son gente, digamos, abogados como jueces, ¿cierto? Como lo que es un juez hoy. Y él era un jurista, un juez que conocía la Misná, eso es la Torah de la ley, y que conocía lo que era propio de Torah. ¿Y qué dice ese hombre que se para? A ver, todos leámoslo. Y luego dijo, varones israelitas. ¿Usted ve aquí, diga que diga varones judíos? Varones israelitas, mirad por vosotros lo que veis y hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió a un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Dice, después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí muchos pueblos. Pereció también en él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿no les parece hermoso lo que estamos leyendo? Mas, si es de Dios, no la podéis destruir. No estéis tal vez, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Miren la sabiduría del hombre que estamos hablando. O sea que Gamaliel era un jurista, un hombre de Torah, un hombre que conocía la Torah y da un consejo. ¿Le siguieron el consejo? Sí. Voy a decirles algo tremendo que me vino a la mente en ese momento. Año 2002. En la sala de nuestra casa, en el año 2003, 11 de enero, vamos a cumplir añitos. Vamos a hacer una fiesta especial en Israel, casa integral, en todas las naciones, porque sobrevivimos a todo pronóstico. Yo recuerdo que de Lincoln nos apaleaban por todos los lados. Habían 3 congregaciones y 3 pastores de Lincoln que eran brutales contra nosotros. Y había uno en Shelby, que ese sí era el
presidente de todas las naciones. Santo Padre Celestial. Ese hombre nos trajo la Convención Bautista, ese hombre nos trajo, mejor dicho, y era tan tremendo que en una reunión que tuvimos en King Mountain, nos trajo toda la convención contra nosotros y no pudo proferir una sola palabra contra nosotros cuando pasó al púlpito. El Padre le cambió. Él iba a pasar a decir cuál sandeces podía decir y cuando pasó dijo, ¿cómo los amo, pastores Alfaro? ¿Sí o no? Yo sentía que me moría. Tanto que los que iban con ellos se fueron de la reunión. Yo recuerdo que el año 2003, que fue tan difícil, fue la muerte de mi padre, fue un año tan difícil y nunca me olvidaré en una reunión de pastores cuando se levantaron y dijeron, pero si ustedes vinieron como pastores de ministros de matrimonios, de ahora aquí de donde van a abrir una obra, ¿quién los está respaldando? Se levantó un hombre que murió de cáncer, que amé muchísimo y que fue una bendición para nosotros y leyó esta cita en esa reunión, así la leyó y dijo, y ahora apartaos de estos hombres, y nos señaló a nosotros y dijo, y dejadlos, porque este consejo está obra de los hombres, si esto es de hombres, se destruirá. Mas, si es de Adonai, no los podréis destruir, no sea tal vez que hallados luchando contra Adonai. Nadie volvió a decir nada en esa reunión, nosotros salimos de ahí, las piernas nos temblaban. Y hoy en día puedo decirles, si esto es de Adonai, 20 años después puedo decir, si esto no es de Adonai, no sé de quién sea, porque lo duro y difícil que ha sido levantarlo no lo podríamos haber sostenido como hombres. ¿Me hago entender? Esto es importante explicarlo. Bien, entonces Gamaliel era un doctor de la Torá, dice el libro de Hechos, capítulo 5, verso 33, y nos dice que era un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y fue ¿qué? Fariseo. Y como usted es un estudiante de Torá, sabrá que creían los fariseos, ¿cierto? ¿Qué era Nicodemo? Nicodemo, el que lo mandaron a hacer de nuevo. Ay, amigos, era un maestro de la ley, igual que Gamaliel. Reconocido doctor de la ley, proveniente miembro del Sanedrín, no era nada más y nada menos. O sea, diga conmigo, Pablo tenía un excelente instructor. Si usted quiere gente que lo instruya, usted tiene que pelear porque lo instruyan. Yo los persigo a ustedes, yo les digo, ¿cómo no va a pedir el libro de su esposo? ¿Cómo no va a pedir el libro de su esposa? ¿Cómo no va a pedir el libro de su hijo? No, pastora. Pero usted se va y se gasta lo que sea en la tienda. Pero en el material de su hijo no quiere. ¿Qué le pasa? Por ahí alguien dijo, no, gracias. Le dije, gracias. Ay, amigo. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes porque el mundo nos está adoctrinando a nuestros hijos. Tenemos que hacer las cosas bien. Diga conmigo, gracias, pastora. Persíganos, pastora. Yo creo que usted llega a la casa y dice que no nos moleste ni un minuto más. Yo creo que borra la pantalla de decir, uy, persíganos que no nos corremos. El Pablo judío o el Pablo griego que nos pintaron es sumamente importante distinguirlo en esta clase. Usted va a distinguir cómo fue que nos montaron un Yeshua o un Jesús griego
¿Se acuerdan que lo vimos en una clase que deberían de verla muchas veces? El Jesús griego que nos montaron con túnica romana y con pensamiento romano, y el Jesús hebreo que nada tiene que ver con el griego. Y ahora vamos a ver en estas clases el Pablo judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y el Pablo griego. El Pablo griego no lo colocan y nos dice, Pablo está en contra de la circuncisión, en contra de la ley, por eso yo no me circuncido, pastora, porque yo quiero seguir siendo romano. Ay, porque ya tengo, sí, pero cuando me hablan así, digo, ni el corazón ni la boca, mi amor. En oposición, ese Pablo griego al judaísmo, es helénico. Por eso tenemos los pasajes paulinos o las cartas paulinas que apoyan el antinonismo, o sea, lo opuesto a las leyes rituales. Por eso tenemos las cartas que son las que se llaman las cartas paulinas, que es una controversia de la Torá y de toda la ley de la Torá. Bien, luego tenemos el apóstol Pablo, que era judío o romano. ¿Qué era? ¿Judío o romano? Tenía la ciudadanía romana, sí señora, por eso pudo hacer varias cosas. Muy bien. El imperio romano gobernó a Israel hace 2000 años, cuando los apóstoles predicaban el evangelio. Israel por eso hoy no tiene imperio que lo domine. Pablo era de Tarso de Cilicia, ubicada en la actualidad en el sur de Turquía. Mañana usted va a ver por qué es tan importante lo que dije. Pablo nace cerca de Turquía. Mañana usted se va a dar cuenta por qué es tan importante lo que estoy diciendo. Pablo era de Tarso de Cilicia, ubicada en la actualidad en el sur de Turquía. Muy bien, vamos a hablar de algo. A ustedes les encanta la historia, ¿cierto? Sí, yo me di cuenta cuando fuimos al arca. Habían fechas. Entonces pasó. La era de no sé qué y todos. Usted no se da cuenta que le están mostrando historia. A usted le dicen antes de Cristo y usted no entiende. Después de Cristo, menos. Usted solo entiende el año en que usted vive. Eso es grave porque se olvida la historia. Es muy importante. Yeshua nació bajo un emperador, bajo un gobernador, bajo una autoridad, porque todo tenía que ver con la historia, porque si no nos hablan de historia, no nos podemos comprobar que eso existió. ¿Me hago entender? Por eso la Biblia se toma el tiempo de hablarnos bajo qué imperio, bajo qué gobernador. Vamos a hablar cuando la época de Yeshua, y yo voy a tocar el libro de Mateo después del libro de Romanos, y ahora me da la vida, salud y licencia, y todavía estamos en esta tierra y no ha habido guerra nuclear. Entonces, yo les tocaré el libro de Mateo para que vean la importancia. Pablo nace bajo la influencia de un emperador, el más malo. Se llamaba Tiberio Julio César Augusto. Todos se llamaban César. Así que si usted me llega a contestar en las preguntas cuando yo se las haga la semana entrante, ¿bajo qué imperio? El César. Yo le voy a decir, siéntese. Tiberio Julio César Augusto. Tiberio fue terrible. Y luego viene Nerón, que ya es cuando termina la muerte de Pablo. Entra Nerón, el que mandó a qué hacer a los cristianos en el Coliseo. Nerón es la tipología de lo que va a suceder en el mundo con el anticristo. Así que piénselo. Tiberius, en Roma. Entonces, ¿cómo se llamaba el emperador? Muy bien, ahora hablemos del gobernador.
¿Cómo se llamaba el gobernador en los tiempos de Yeshua? Pilato. Chinos, pero ubíquese. ¿Sí? Ah. El gobernador se llamaba Félix. ¿Ok? Ahí está en Hechos capítulo 24, verso 27. Bien, ya tenemos al emperador. ¿Cómo se llamaba el emperador? Tiberio. ¿Y cómo se llamaba el gobernador? Félix. Ya llegó. Ya está aquí. El Cohen Gadol de los tiempos de Pablo. ¿Cómo se llamaba el Cohen Gadol de los tiempos de Yeshua? Oiga, chino, ¿y eso que no escribe? ¿No? ¿Quién contestó? Vea usted, muy bien. Caifás se llamaba en los tiempos de Yeshua. ¿Cómo se llamaba el Cohen Gadol? No, en los tiempos de Pablo. Ananías. Entonces tenemos el emperador, el gobernador, el Cohen Gadol y el rey de los judíos en ese tiempo se llamaba Agripa, como gripa. Agripa. Estos 4 son los que va a mover toda la historia de Pablo. ¿Está conmigo? Con estos 4, Pablo tuvo muchísima enseñanza toraica. ¿Es importante esto? Por supuesto. Levanten la mano los que quieren estudiar. Los jóvenes, porque no me imagino que los adultos ya se quieran matricular a la universidad. Si no se han matriculado en estudio bíblico, mucho menos en la universidad. Háganme el favor y levanten la mano los que van a estudiar leyes. Jóvenes que van a estudiar leyes. No vamos a tener quien nos defienda. Levanten la mano los que vayan a estudiar asuntos políticos. Nos jodimos. Nos jodimos. Pinche. Necesitamos gente que estudie leyes. Necesitamos mañana. Les voy a enseñar algo que está pasando en el mundo entero. Porque estos jóvenes tienen que ser jóvenes pensadores. Sí. El gobernador. Sí. No, en el tiempo de Yeshua. Muy bien. ¿Y quién era el ministro de Torá de Pablo? Muy bien. De la escuela de Hillel. Y yo di un módulo total de la escuela de Hillel. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, recapitulemos todo lo que hemos aprendido porque hoy es la introducción. Preguntas. En la línea del judaísmo del primer siglo, ¿Pablo era seduceo o fariseo? Muy bien, pero todos tienen que contestarme. ¿De qué escuela? De Gamaliel. ¿Totalmente de acuerdo a la ley divina? ¿Sí o no? Totalmente. Estos puntos de vista son lo más importante, lo que le acabo de dar. Mejor dicho, con esta introducción yo ya di el tema, porque les estoy explicando que nada estaba fuera de Torah. Del mismo Gamaliel utiliza toda la perspectiva para explicar que no se podían salir de la jurisprudencia. Pablo usaba sí todo el tiempo. Pablo vestía como israelita, no como romano. Lo que nos identifica a nosotros en la diferencia del mundo es nuestro vestuario. Por eso se ponen sus trajecitos.
Muy bien. ¿Cuál es la cita de hoy? ¿Qué dice? Léanla en español o léanla en inglés. Pablo nunca escribió en contra de la Torá. Lo que hizo fue corregir la forma en que se enseñaba la ley ritual. Porque lo que se quería era que la ley ritual hiciera salvación. O que la ley ritual reemplazara varios aspectos de Torá. Eso fue lo que hizo Pablo. Y lo vamos a entender en las lecciones siguientes. ¿Van conmigo? Bueno, amados, el esfuerzo ha sido grandísimo para mí. Me he pasado horas preparándoles este material. ¿Qué quiero yo de ustedes? Quiero que tomen las citas bíblicas que les pedí, que les puse en la última parte. Corten las citas bíblicas. Oigan, si para ti es más expresivo, o para Daniel, por favor ayúdenme con esto con Daniel. Si para ti es más expresivo dibujar la cita para aprendértela, sería genial, porque tú eres muy bueno dibujando. Como la quieran expresar. Para la siguiente semana, yo voy a pasar 5 personas aquí al azar. Y a las 5 le voy a hacer la pregunta de la cita bíblica y voy a pedirle un bosquejo de lo que hicimos, de lo que hablamos. Usted me va a decir, yo le voy a decir de qué escuela era, quién era el gobernador, cómo se llamaba Pablo, el nombre israelita, cómo le llamó Yeshua, qué fue lo que pasó, listo, usted no me va a comprar un material tan costoso para guardarlo y tenerlo en la camioneta para que se le caliente, se le enfríe entre esta semana porque se va a enfriar. Se compra un material para invertir. Sáquenle provecho. ¿Está conmigo? Take it easy. Puestos en pie. Voy a pedirle al hermano Pastor Benny que si viene un momento acá. Y vamos a pedirle al Padre. Yo quiero pedirle algo especial. Anímenme a mí a seguir. Y anímense ustedes a seguir. Les estoy dando un módulo presencial, donde quiero que ustedes tomen nota, donde yo sí estoy interesada en que ustedes avancen. Pero esto ya no es de mí, es de ustedes. Y háblenle al Padre y dígale al Padre, yo quiero aprender. Yo quiero aprender porque yo quiero enseñar a otros, a mis hijos. Ahorita en la clase la maestra, la hermana Anita, va a trabajar con los niños material de ellos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Poder hablar un solo idioma con toda la congregación y crecer juntos en la palabra de Adonai. Pero háblele al Padre y dígale, dame la fuerza, dame el compromiso, ríndase a Él. Pídale al Padre que lo vivifique, que le dé memoria, que le dé sapiencia. La Biblia dice, pídeme. Si tú le estás pidiendo dinero, pues eso no sirve así, porque el dinero se tirará por las calles. Pero si le pides sabiduría, entendimiento, eso nadie te lo va a robar. Nadie te va a arrancar lo que tú aprendes. Glorifica el nombre de Adonai. Adón, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Adón,
bendito eres tú. Tu presencia me colma de tu amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tu río mi alma saciaré. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, adoro. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, adoro. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, adoro. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, adoro. Adón, bendito eres tú. Cántalo fuerte. Tu presencia me colma de tu amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tu río mi alma saciaré. Adón, bendito eres. Adón, bendito eres tú. Tu presencia me colma de tu amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tu río mi alma saciaré. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, adoro. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, adoro. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, adoro. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, adoro. Yeshua. Baruch Hashem. Que Adonai siga bendiciendo. Aleluya. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.